En una reunión familiar, descubrí que la cabeza de mi nieta de 5 años había sido rapada. Mi nuera se rió y dijo: «Solo fue una broma. No exagere, por favor». De inmediato me llevé a mi nieta de allí, pero a la mañana siguiente mi hijo me rogó: «Mamá, por favor, dale a mi esposa una oportunidad para vivir». Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Camila de mi corazón. La llamé suavemente, intentando mantener la voz alegre mientras me acercaba a mi nieta. «¿Por qué llevas un gorro de lana con este calor? Te puedes enfermar, cariño». Me acerqué más, me senté a su lado, esperando ver su sonrisa radiante. Pero Camila se sobresaltó, sus pequeños hombros temblaron y enseguida bajó la cabeza sobre la hoja de papel sin decir una palabra. Sus manos apretaban fuerte el lápiz, como si intentara esconder algo. Mi corazón se hundió. La mala corazonada ahora era más clara que nunca. Dirigí la mirada al gorro de lana. Sentí que algo no estaba bien. «Camila, deja que la abuela vea», dije con dulzura, extendiendo la mano hacia el borde del gorro. La niña se encogió, pero no lo suficiente rápido como para detenerme. Con cuidado le quité el gorro, y entonces todo mi mundo se detuvo. Debajo de la lana, la cabeza de Camila estaba rapada. Su cuero cabelludo enrojecido mostraba pequeños rasguños, como si alguien, torpemente y con crueldad, hubiera usado una navaja para arrancarle su suave cabello. Los rizos adorables que tantas veces peiné y até con listones rosas ya no existían. Sentí que la sangre se me congelaba. El ambiente alrededor parecía espesarse. La música banda que sonaba vibrante se volvió un murmullo lejano en mis oídos. Algunos invitados cercanos quedaron atónitos. Una mujer se cubrió la boca con la mano, los ojos llenos de horror. Me arrodillé, abracé a Camila, sintiendo su pequeño cuerpo temblar en mis brazos. Sus lágrimas calientes empaparon mi hombro, cada gota era como un cuchillo en mi pecho. «Ay, mi niña», susurré con la voz quebrada, sin saber qué más decir. A lo lejos, escuché pasos apresurados. Marisol apareció. Su vestido rojo intenso brillaba como una mancha de sangre en medio del caos. Su voz aguda retumbó como un chillido. «Solo fue una broma, mamá. No exagere las cosas. Solo la estaba educando un poco». Su sonrisa era helada, fuera de lugar entre el silencio sofocante del grupo. Algunos invitados rieron incómodos, como intentando calmar la tensión, pero la mayoría giró la cara y empezó a murmurar. Alcancé a oír los susurros. «¿Cómo pudo hacerle eso a una niña? Es increíble». Un frío furioso recorrió mi espalda. Apreté los dientes, luchando por no gritar ahí mismo. Mis ojos quedaron fijos en Marisol, pero ella solo se encogió de hombros, con la sonrisa intacta, como si todo fuera un juego inofensivo. No pude soportarlo más. Levanté a Camila en brazos, estrechándola contra mi pecho, sintiendo los latidos acelerados de la niña mezclarse con los míos, cargados de dolor. Sin decir palabra, me di la vuelta y caminé directo hacia la casa, dejando atrás los gritos de Marisol. «Mamá, ¿qué está haciendo? No lo lleve tan lejos». No me detuve. Cada paso pesaba como 1000 kilos, pero no podía permitir que Camila permaneciera ahí un segundo más. Nunca pensé que me tocaría enfrentar algo así, cuando hacía menos de una hora yo caminaba tranquilamente al lado de doña Lupe, mi vecina de toda la vida. Los caminos familiares nos llevaron hasta la casa de Enrique. Desde lejos ya sonaba la música banda, mezclada con el aroma de la carne asada y las risas de la gente. Hoy era el cumpleaños de Camila, mi nieta, y toda la familia se había reunido para celebrar. Sonreí, tratando de imaginar la cara radiante de la niña al soplar las velas de su pastel. Pero en el fondo, una inquietud me carcomía, una sensación de que algo malo me estaba esperando. El patio de Enrique estaba adornado de manera espléndida. Ramilletes de globos de todos los colores se mecían con el viento, colgados de cuerdas que cruzaban el suelo de ladrillo. Una mesa larga estaba repleta de platillos tradicionales que yo misma le había enseñado a preparar a mi nuera, Marisol, desde los días en que apenas llegó a la familia. La olla de mole humeaba con fuerza.
El aroma de chiles secos y chocolate se mezclaba y me hacía recordar aquellas largas tardes en la vieja cocina de mi madre. Los tamales, envueltos con cuidado en hojas de maíz, descansaban ordenados junto a la pila de tortillas aún calientes, que desprendían vapor como si invitaran a todos a probarlos. Los niños corrían jugando, sus risas resonaban por todo el patio. El ambiente era festivo, pero dentro de mí, la sensación de inquietud se hacía cada vez más fuerte, como una ráfaga de viento frío atravesando el calor sofocante de Oaxaca. Apenas crucé la entrada, vi a Marisol, mi nuera, destacando en un vestido rojo intenso como una llama. Estaba rodeada de un grupo de amigas, con una copa de vino en la mano, riendo y conversando animadamente. Su rostro irradiaba seguridad, pero cuando sus ojos se cruzaron con los míos, apenas asintió con indiferencia, sin el saludo cálido que yo hubiera esperado. Suspiré, recordándome que ya estaba acostumbrada a esa distancia. Marisol nunca había sido realmente cercana conmigo, aunque yo había hecho todo lo posible por cumplir con mi papel de suegra. Quizás, pensé, era solo una diferencia de generaciones, o simplemente su carácter. Me abrí paso entre la multitud buscando a Enrique. Mi hijo estaba ocupado sirviendo cerveza a los invitados, con una sonrisa radiante en los labios. ¿Dónde está Camila? No he visto a mi nieta todavía, le pregunté, intentando mantener la voz tranquila. Enrique se giró, soltó una carcajada fuerte, elevando la voz como para imponerse sobre la música. Está allá, en la esquina del patio, mamá. Le encanta dibujar. Seguro está coloreando otra vez. Señaló hacia el gran árbol de mango al fondo, cuya sombra se extendía como una manta suave en medio del calor abrasador. Me dirigí hacia allá, con mis sandalias gastadas rozando el suelo reseco, y con el corazón inexplicablemente pesado. Bajo la copa del mango vi a Camila, mi pequeña nieta, sentada sola frente a una diminuta mesa de madera. Llevaba puesto un grueso gorro de lana que le cubría las orejas, algo extraño bajo aquel sol sofocante de Oaxaca. Camila se inclinaba sobre su libro de colorear, apretando con fuerza el lápiz de colores entre sus diminutos dedos, como si el mundo entero se redujera a los trazos frente a ella. No había risas, ni miradas curiosas. Estaba completamente apartada del bullicio. Un dolor agudo me atravesó el pecho, como si hubiese tocado una herida invisible. Camila permanecía en silencio con ese gorro de lana bajo el calor, lo que me hizo sentir que algo no estaba bien. Cuando suavemente se lo quité, el corazón se me encogió. Su cabeza estaba completamente rapada, el cuero cabelludo enrojecido con rasguños, y aquella hermosa cabellera había desaparecido. El aire se volvió denso a mi alrededor. Los invitados quedaron boquiabiertos, y Camila rompió en llanto en mis brazos. Marisol se acercó, con una sonrisa burlona, y se excusó diciendo que solo era una broma, para enseñarle una lección a su hija, lo que provocó murmullos de desaprobación entre la gente. La rabia me invadió, abracé con fuerza a Camila y la cargué hacia adentro de la casa, sin importar los gritos de mi nuera llamándome desde atrás. Me pregunté, ¿cómo había llegado todo a este punto? ¿Cómo yo, una abuela que siempre se había enorgullecido de su amor por su nieta, había permitido que la niña sufriera de esa manera? Los recuerdos que alguna vez decidí ignorar, creyendo que eran cosas sin importancia, regresaron de golpe, nítidos y dolorosos, como cuchilladas que se hundían en mi corazón. Recuerdo una tarde de hace unos meses, cuando pasé por la casa de Enrique sin avisar. El clima en Oaxaca ese día era extrañamente fresco, con una brisa ligera que movía las ramas del árbol de mango en el patio. Apenas crucé la puerta, con una bolsa de elotes y un poco de frijoles negros que había comprado en el mercado, vi a Camila encogida en el escalón. Sus ojos estaban hinchados, con rastros de lágrimas aún en las mejillas. Abrazaba con fuerza una muñeca de trapo gastada. Sus pequeños hombros temblaban con sollozos ahogados. «Camila, ¿qué te pasa?», le pregunté, arrodillándome deprisa a su lado y poniendo la mano en su hombro. Ella no respondió. Solo bajó la cabeza y apretó aún más la muñeca, como si fuera su único refugio. Desde dentro de la casa, la voz de Marisol sonó fría y cargada de enojo. «Ya te dije que te quedes quieta. Si sigues llorando te voy a rapar toda la cabeza para que te veas bien fea».
Me quedé helada, el corazón latiendo a toda prisa. Entré de inmediato y vi a Marisol plantada en medio de la sala, con los brazos en jarra y los ojos encendidos de furia. Marisol, ¿cómo puedes asustar así a la niña?, solté, con la voz temblorosa del susto. Se va a traumar, hija. Ella giró hacia mí, con una sonrisa apenas torcida que, ahora que lo pienso, escondía crueldad. Solo estaba bromeando, mamá, respondió con un tono suave pero gélido. Así aprende a obedecer. Me quedé inmóvil, queriendo decir algo, pero el silencio me ganó. Pensé que tal vez era una amenaza pasajera, como esas que las madres a veces dicen sin intención. Me equivoqué. En otra ocasión, yo estaba ayudando a Marisol en la cocina. El aroma del chile seco y las hojas de maíz llenaban el aire mientras los tamales hervían en la olla. Camila entró corriendo de pronto, sus pasitos resonando en el piso, con el rostro iluminado de emoción al lanzarse a los brazos de su madre. «Mamá, mira lo que dibujé», gritó feliz, mostrando una hoja con garabatos en rojo y verde. Pero Marisol frunció el ceño al instante y la empujó bruscamente. «¡Mira tus manos!», gritó con dureza. «Ve a lavarte bien antes de tocarme. Siempre estás sucia». Camila se quedó paralizada, sus ojitos cristalinos y la sonrisa borrada de golpe. Cabizbaja, se giró hacia mí y me abrazó fuerte, escondiendo el rostro en mi falda como buscando refugio. Yo le acaricié el cabello, tratando de sonar tranquila. «Anda, ve a lavarte las manos y luego vienes a ayudarme a envolver los tamales». Pero dentro de mí sentí una punzada. La forma en que Marisol miraba a Camila, como si fuera una carga molesta, me dejó inquieta. Quise decir algo, pero me convencí de que quizás solo estaba estresada, que era un momento de impaciencia. Otra vez elegí callar. También recuerdo cuando Camila venía a mi casa y notaba cómo cada vez se hacía más reservada. Antes era una niña juguetona, siempre contando historias de gatitos o enseñando sus dibujos. Pero poco a poco se volvió callada. Se escondía en un rincón del patio, abrazando un libro para colorear o a su muñeca de trapo, con la mirada perdida. Una vez la vi sobresaltarse al oír el chirrido del portón, como si temiera que alguien entrara. «Camila, ¿qué te pasa?», le pregunté, sentándome junto a ella e intentando acercarla a mis brazos. Ella solo negó con la cabeza, con los ojos grandes mostrando un destello de miedo. Yo lo noté, pero me tranquilicé sola. Seguro son cosas de niños. A veces son muy sensibles, pensé. Marisol es su madre, seguro la quiere a su manera. Ojalá hubiera escuchado a mi intuición en vez de inventarme excusas. El recuerdo más doloroso, ese recuerdo que ahora siento como un cuchillo clavado en mi corazón, fue una mañana en que pasé por la casa de Enrique después de ir al mercado. Llevaba conmigo un poco de fruta fresca, pensando que alegraría a Camila. Al entrar al patio, escuché los gritos desesperados de la niña desde su habitación, mezclados con la voz áspera de Marisol. «¡Cállate ya! ¿Vas a callarte o qué? Si no me haces caso, te rompo las piernas ahora mismo». El llanto de Camila desgarraba el aire. Cada sollozo era como un grito de auxilio. Toqué la puerta con apuro. El corazón me latía con fuerza. Marisol abrió. El rostro le mostró un instante de sobresalto antes de fingir una sonrisa forzada. «Solo la estaba asustando, suegra», dijo con una dulzura tan falsa que dolía. «Es para que aprenda a comportarse, porque si no, se pone muy traviesa». Miré a los ojos de Camila, que estaba encogida en una silla, abrazando sus rodillas, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. «Marisol, no vuelvas a asustar así a la niña», le dije, intentando mantener la calma. «Es pequeña, se va a traumar». Marisol asintió, sin cambiar su sonrisa, pero con una mirada helada, desafiante. Quise decir más, quise preguntarle a Camila qué estaba pasando, pero me callé. Temía tensar la relación familiar, temía poner en aprietos a Enrique. Decidí creerle a Marisol, pensar que era solo un arranque de enojo de una madre. Me llevé a Camila directamente a la cocina, caminando rápido como si quisiera huir del aire sofocante de la fiesta afuera. El olor de la carne al pastor seguía impregnando el ambiente, mezclado con el picante del mole burbujeando en la estufa. El humo me irritaba los ojos,
pero no era el humo lo que me hacía sentir un nudo en la garganta. Era la imagen de Camila, mi nieta pequeña, con la cabeza rapada y los ojos desorbitados por el miedo, aferrada a mí como un pajarito perdido. Sentí que el corazón se me apretaba con cada latido, latiendo al compás del temblor de su respiración. La empleada, Rosa, estaba limpiando en una esquina de la cocina y se sobresaltó al verme entrar. «¿Doña Margarita necesita algo?», me preguntó, preocupada al ver a Camila en mis brazos. Yo solo negué con la cabeza, la voz ronca por contener las lágrimas. «Rosa, déjanos estar aquí un rato. No dejes que nadie entre, ¿sí?». Ella asintió, con una mirada de comprensión, y volvió en silencio a sus quehaceres, dejándonos a solas. Senté a Camila en la silla de madera gastada junto a la mesa, la misma donde solíamos hacer tortillas juntas en los días en que su risa iluminaba como el sol de Oaxaca. Pero ahora la niña estaba encogida, con sus manitas aferradas al borde de la silla como si al soltarlo todo el mundo se desmoronara. Sus lágrimas caían al suelo de mosaico, gota tras gota, como acusaciones mudas. Me arrodillé a su lado, procurando que mi voz sonara suave aunque por dentro me destrozaba. «Camila de mi alma, dime, ¿por qué tienes el cabello así?». Ella titubeó, los labios temblando, mordiéndose hasta sangrar. Le limpié con cuidado la mancha de sangre, con el corazón desgarrado. Entonces estalló en llanto. Sus sollozos rompieron el silencio de la cocina. «Mamá, mamá dijo que mi pelo estaba sucio», murmuró entrecortada, «que estaba enredado, que me veía fea. No quise bañarme. Se enojó mucho. Agarró la máquina de papá y me rapó todo. Yo lloré, le supliqué que parara, pero no paró». Cada palabra de Camila me atravesaba como cuchilladas. Imaginé la escena. La niña de apenas 5 años, rogando entre lágrimas mientras su madre, sin un ápice de compasión, le pasaba la máquina y le arrancaba cada mechón de su cabellito. Sentí el pecho oprimido, la respiración pesada, como si una losa me hundiera. Contuve la rabia que me quemaba por dentro y pasé la mano suavemente por la pequeña espalda temblorosa de Camila. «¿Mamá te dijo algo más, mi amor?», pregunté con la voz temblorosa, deseando saber la verdad, pero temiendo lo que estaba a punto de escuchar. Camila bajó la cabeza, sus manitas apretadas entre sí, y murmuró en un hilo de voz apenas audible, como si temiera que alguien afuera pudiera escucharla. «Mamá me amenazó, que si le contaba a alguien me iba a cortar también las pestañas, para que fuera fea para siempre». Esas palabras cayeron como un martillazo, dejándome casi sin fuerzas para mantenerme en pie. Apreté con fuerza la manita de mi nieta, sintiendo lo frágiles que eran sus deditos, que temblaban de puro miedo. Una furia nunca antes sentida me invadió, pero al mismo tiempo un dolor más hondo que la rabia me hizo arder los ojos. ¿Cómo podía una madre decirle algo así a su propia hija? ¿Cómo podía Marisol transformar el amor en un terror tan atroz? En ese instante, la voz de Marisol resonó desde el patio, burlona y furiosa, como si intentara encubrir algo. «Camila, ¿dónde te escondiste? ¡Sal ahora mismo!». Su tono era frío, como un cuchillo que partía el aire. Camila se estremeció, se aferró a mí con desesperación, sus pequeñas manos hundiéndose en mi ropa como si yo fuera el único salvavidas. «Abuela, no me saque allá afuera», suplicó con la voz temblorosa y los ojos abiertos de par en par, llenos de pánico. «Tengo mucho miedo. Me da miedo, mamá». Sus palabras desgarraron mi corazón. Sentí un dolor imposible de describir, como si yo misma la hubiera arrojado a ese miedo con mi silencio de antes. Acaricié la cabeza rapada de mi nieta, sintiendo bajo la palma la aspereza y las pequeñas cicatrices que quedaban. Cada caricia era un recordatorio de todo lo que había soportado. Miré los ojos asustados de Camila, y en ese instante tomé una decisión que sabía cambiaría todo. «No, mi amor», le dije, con voz firme aunque el corazón se me rompía. «Ya no voy a dejar que tengas miedo sola. Esta vez vas a decir la verdad, y yo estaré aquí, justo a tu lado». Tomé con fuerza la manita de Camila y la llevé conmigo hacia el patio, cada paso pesado como si pisara un camino lleno de espinas. La música de banda seguía sonando alegre y fuera de lugar en medio de esa tensión.
Los globos de colores se mecían en lo alto, pero no podían ocultar la opresión que lo cubría todo. Algunos invitados, para evitar las miradas incómodas, chocaban vasos de cerveza Modelo y reían con torpeza, fingiendo no haber visto nada. Pero yo sabía que todos lo habían notado y que los murmullos ya corrían como viento entre las ramas del mango. Me dirigí directo a la mesa principal, donde los platos de tamales y la olla de mole seguían humeando, como un cruel recordatorio de la fiesta que debería haber sido. Con la mano temblorosa tomé un tenedor y golpeé suavemente la copa de vidrio. El sonido cung, cung resonó claro, cortando el bullicio de la multitud. Todas las miradas se volvieron hacia mí, desde los vecinos conocidos hasta los rostros extraños que Enrique había invitado. Respiré hondo, intentando mantener la calma en mi voz, aunque dentro de mí ardía una rabia fría. «Perdón por interrumpir», dije, con un tono firme y tan sereno que yo misma me asusté. «Pero hoy quiero que mi nieta, Camila, diga unas palabras. Quiero que todos escuchen su historia». Todo el patio de la fiesta quedó en silencio, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Camila se escondía detrás de mí, su cuerpecito temblando sin control. Sentía su respiración agitada, como la de un pajarito atrapado en una jaula. Le puse suavemente la mano en el hombro, tratando de darle un poco de fuerza con ese simple gesto. «No pasa nada, mi amor», susurré, con una voz tierna pero firme. «Diles a todos lo que pasó. Yo estoy aquí contigo». Camila levantó la mirada hacia mí, sus ojos claros llenos de lágrimas, reflejando miedo pero también una chispa frágil de esperanza. Balbuceó con la voz apenas audible, pero en el silencio del patio, cada palabra sonó nítida como una campana. «Mamá, mamá me llamó fea, me rapó todo el cabello y dijo que si lo contaba, me iba a cortar también las pestañas». Las palabras de Camila fueron como una piedra arrojada a un lago tranquilo, desatando olas de indignación. Un murmullo se extendió entre la multitud, con miradas de sorpresa y enojo dirigidas hacia Marisol. «Dios mío, no lo puedo creer», exclamó una mujer cercana, con la voz temblorosa. Miré alrededor y vi los rostros conocidos de los vecinos, quienes habían visto crecer a Camila, y ahora movían la cabeza con ojos cargados de compasión y rabia. Don Mateo, el vecino anciano a quien todo el barrio respetaba, se levantó de su vieja silla de madera. Frunció el ceño y su voz, firme y resonante, atravesó el patio. «He visto muchas veces a Marisol gritarle a la niña en el patio, tan fuerte que todo el vecindario lo escuchaba. Pero hoy ya fue suficiente. Esto no es educación. Esto es humillar a una criatura». Sus palabras cayeron como un martillazo, haciendo que el ambiente se volviera aún más pesado. Lo miré con gratitud por su franqueza, pero al mismo tiempo, mi corazón se encogió al pensar en todas las veces que Camila había soportado sola. Marisol, a unos pasos de distancia, estaba con el rostro rojo de rabia y vergüenza. Se levantó de golpe, y su vestido rojo encendía la escena como una llamarada en medio de la multitud. «¡Cállense todos!», gritó con un tono chillón a la defensiva. «Es mi hija, y yo tengo derecho a educarla. ¿Qué va a hacer de un niño sin disciplina? ¿Acaso alguno de ustedes ha criado a sus hijos sin perder la paciencia alguna vez?». La sonrisa forzada desapareció de su cara, sustituida por una mirada fría y desafiante, como si retara al mundo entero. Enrique corrió desde una esquina del patio, donde trataba de calmar a algunos invitados. Levantó la mano, como queriendo apaciguar a la multitud enfurecida. «Ya basta», dijo con voz apurada, casi suplicante. «Esto es un asunto de familia. Mamá, te lo pido, no hagas un escándalo delante de todos. Podemos hablarlo en privado, ¿sí?». Me miró con una mezcla de angustia e impotencia, como si buscara regresar todo a la normalidad. Me giré bruscamente hacia Enrique, con la mirada encendida, incapaz de contenerme más. «¿Tú llamas a esto un asunto menor?», dije, con la voz quebrada por la rabia y el dolor. «Mira a tu hija, Enrique. Mírala temblando de miedo por su propia madre. Eres su padre. ¿Dónde estabas cuando todo esto pasó?». Señalé a Camila, que aún se refugiaba detrás de mí, con sus pequeñas manos aferradas a mi falda. Cada sollozo suyo era una acusación.
no solo contra Marisol, sino también contra la indiferencia de Enrique y contra mi propio silencio de antes. Marisol avanzó, apuntándome con el dedo, y su voz se volvió venenosa. Todo esto es culpa suya. Siempre la defiende, la consiente, la convierte en una niña malcriada y rebelde. Si me hubiera obedecido desde el principio, yo no habría tenido que hacer esto. Sus palabras eran como cuchilladas, pero yo no me moví. Me mantuve erguida, mirándola directo a los ojos, y respondí con voz fría pero firme. Marisol, si a esto le llamas educar, entonces has convertido el amor en tortura. Una madre no hace que su hija tenga que esconderse detrás de otra persona para pedir ayuda. El caos seguía envolviendo el patio de la fiesta, como una tormenta que se negaba a disiparse. Los susurros, las miradas incómodas y la música de banda fuera de lugar solo me hacían sentir más asfixiada. Yo estaba ahí, en medio del enfrentamiento, con la sensación de que el mundo entero se derrumbaba a mi alrededor. Camila se aferraba a mí, sus manitas apretando mi blusa como si fuera el único salvavidas en medio de la corriente. Sentí el latido acelerado de su corazón, cada golpe como un grito silencioso de auxilio, y el mío se desgarraba, como si alguien lo apretara con fuerza. Estaba por decir algo más, decidida a obligar a Marisol a enfrentar lo que había hecho, cuando de repente Camila rompió en llanto. Su llanto desgarró el aire, agudo y doloroso, como un cuchillo directo al pecho. «Abuela», su voz temblaba, entrecortada. «No quiero volver a casa. Si vuelvo, mamá me va a castigar más fuerte. Tengo mucho miedo, abuela». Esas palabras cayeron como un martillo y todo el lugar quedó en silencio. Ya no hubo brindis ni risas forzadas. Incluso los invitados más indiferentes bajaron la mirada, con los ojos cargados de tristeza. «Pobrecita», murmuró una mujer cercana, con la voz quebrada al borde del llanto. Miré a Camila, sus ojitos llenos de lágrimas y un terror absoluto reflejado en ellos. Su súplica no era solo una frase, era un grito de ayuda desde lo más profundo del corazón de una niña de apenas 5 años. La abracé fuerte, sintiendo su cuerpecito temblar entre mis brazos, y mi corazón se rompió en pedazos. ¿Cómo podía un niño vivir con tanto miedo que suplicara no volver a su casa? ¿Cómo pude yo, siendo su abuela, permitir que todo llegara hasta este punto? Marisol, a pocos pasos, se puso pálida. Gritó con voz desesperada, tratando de ocultar la verdad. «Camila, cállate, yo nunca te he hecho daño». Pero sus palabras solo volvieron el aire más denso. Los que estaban alrededor la miraron con ojos cargados de sospecha y enojo. La vi retroceder un paso, con las manos temblorosas, como si entendiera que había perdido el control frente a todos. Don Mateo, el vecino mayor y respetado, levantó la mano y su voz sonó con autoridad, superando la música fuera de lugar que seguía sonando en la bocina. «Todos hemos escuchado y visto ya, Marisol. Ningún niño ruega de esa manera si se siente seguro en casa. Lo que tú haces no es educar, es herir un alma inocente». Sus palabras fueron como una sentencia, dejando a Marisol rígida, los labios apretados, la mirada oscilando entre la rabia y la vergüenza. Lo miré, agradecida por su valentía, pero al mismo tiempo un dolor profundo me atravesó. Si todo el vecindario lo había notado, ¿por qué yo fui ciega tanto tiempo ante las señales? Enrique llegó corriendo, el rostro encendido de vergüenza e impotencia. Me tomó de la mano, con voz casi suplicante. «Mamá, te lo ruego, no conviertas a nuestra familia en la burla de todos. Podemos hablar en privado, mamá. Por favor, no hagas que todo empeore». Me miraba con los ojos llenos de angustia y desesperación, como si quisiera que todo volviera a ser como antes. Pero yo ya no podía soportar más su indiferencia. Aparté bruscamente la mano de mi hijo y con la voz fría, temblando de furia, le dije: «¿Burla, Enrique? Mira a tu hija, mira el miedo en el que está. Tú eres su padre, ¿y qué has hecho para protegerla? ¿Dónde estabas cuando tuvo que aguantar todo esto?». Camila se aferró más a mí, sus manitas apretando con fuerza la tela de mi blusa, como si temiera que yo la soltara.
La niña sollozaba entrecortadamente, repitiendo una y otra vez, como un conjuro doloroso: «No quiero volver a casa. Abuela, no quiero volver a casa». Cada palabra era como una puñalada en mi corazón, haciéndome imposible quedarme quieta por más tiempo. Levanté a Camila en brazos, la apreté contra mi pecho, sintiendo su respiración temblorosa mezclarse con los latidos dolorosos de mi corazón. Sin decir una sola palabra, me di la vuelta y caminé directo hacia la salida, dejando atrás los murmullos y las miradas llenas de compasión de la multitud. Escuché la voz de Marisol a mis espaldas, cargada de rabia y desesperación. «Mamá, ¿qué está haciendo? Devuélvame a Camila». Pero no me detuve. No podía dejar a la niña ni un segundo más en ese lugar. Al cruzar el portón, vi un taxi que acababa de detenerse junto a la acera. El conductor, un hombre de mediana edad con el rostro curtido, al verme cargar a Camila, dejó que en sus ojos brillara un destello de compasión. «Qué lástima por la niña, señora», murmuró con un tono grave y triste. No respondí, solo asentí con la cabeza, la abracé más fuerte y le indiqué que abriera la puerta. Me senté en el asiento trasero, acomodé a Camila en mis piernas y la rodeé con mis brazos, como si quisiera protegerla del mundo entero. El conductor encendió el motor y mientras el coche comenzaba a rodar, sentí que dejaba atrás una fiesta deshecha, una familia al borde del colapso y también mis propios errores. Entré con Camila en mi pequeña casa, encajada bajo la ladera de las afueras de Oaxaca, donde los nopales y los pinos se alzaban en silencio como viejos amigos. El aroma tenue de la madera de pino se mezclaba con la fragancia de lavanda seca que guardaba en un frasco sobre la ventana, como un abrazo suave que envolvía a Camila y a mí. Después del caos de la fiesta, aquella casa era el único refugio que podía ofrecerle, un lugar donde esperaba que la niña se sintiera a salvo, aunque fuera por un instante. La puse en el suelo de madera gastada. Sus sandalias rozaron el piso produciendo pequeños ruidos, como susurros de fragilidad. La vecina, doña Lupe, con su cabello plateado recogido en un moño, salió apresurada de la casa contigua al oír el chirrido del portón. Se quedó paralizada al ver a Camila en mis brazos. Sus ojos se abrieron de asombro y preocupación. «¿Qué pasó, Margarita? ¿Por qué la niña tiene la cabeza rapada así?» Su voz temblaba, como si hubiera visto algo imposible. Solo negué suavemente con la cabeza, sintiendo un cansancio pesado cubrirme como una manta. «Mañana le contaré, doña Lupe», respondí con voz ronca por tantas emociones contenidas. «Esta noche, por favor, deje que mi nieta descanse». Ella asintió, con una mirada llena de comprensión, y regresó en silencio a su casa, dejándonos a Camila y a mí en la quietud del hogar. Llevé a Camila a la cocina, donde la luz cálida de una vieja lámpara colgante iluminaba el ambiente. Le preparé un vaso de leche caliente, le añadí unas gotas de miel del frasco que guardaba con cuidado en el armario. El aroma dulce y suave se esparció por la cocina, como un pequeño consuelo frente al dolor que había sufrido. Camila se acurrucó en el sillón viejo, sus piernitas colgaban sin alcanzar el suelo. Sus ojos hinchados miraban la leche, bebiendo a sorbos pequeños, como si intentara tragarse también sus miedos. Me senté a su lado, sin decir palabra, solo observándola en silencio. Su rostro, que antes brillaba como el sol de Oaxaca, ahora estaba sombrío, como un cuadro cubierto de trazos de tristeza. Extendí la manta de lana tejida a mano, con los colores vivos que había trabajado con cuidado muchos años atrás, sobre la cama de madera en la pequeña habitación. «Camila, acuéstate aquí conmigo», le dije con voz suave, tratando de ocultar el temblor en mi interior. La niña asintió y subió obediente a la cama, pero en sus ojos todavía brillaba la inquietud, como si temiera que ni siquiera este lugar fuera seguro. Le acomodé la manta, cubriéndola por completo, y acaricié su cabeza rapada, sintiendo con la palma las pequeñas heridas. Cada roce era un recordatorio doloroso de lo que había soportado, y sentí como si alguien me apretara el corazón. A medianoche, me despertaron los gritos de Camila en sueños. «Perdón, mamá, voy a portarme bien. No me rapes más. Por favor, no me cortes las pestañas». Su voz,
aguda y llena de pánico, fue como un cuchillo directo a mi pecho. Me incorporé de golpe, la abracé con fuerza y acaricié su espalda, tratando de sacarla de la pesadilla. Camila, mi amor, despierta, solo es un sueño. Susurré con la voz entrecortada. La sostuve con todo mi ser, sintiendo cada sollozo estremecer su cuerpecito. Poco a poco, los gritos se fueron apagando, quedando solo un llanto bajo, pero sus manitas seguían aferradas a mi ropa, como si temiera que al soltarme yo desapareciera. Me quedé allí, con Camila en brazos, mirando por la ventana hacia la oscuridad espesa de la noche. A lo lejos se oía el ladrido de los perros mezclado con la música estridente de la fiesta que todavía seguía, como un recordatorio amargo de lo que había ocurrido. Cada sonido era una herida más, que me hacía pensar sin descanso en la sonrisa cruel de Marisol y la indiferencia de Enrique. Me preguntaba cómo mi familia había llegado a esto, cómo yo, siendo madre y abuela, había permitido que mi nieta sufriera dolores que debería haber detenido hace mucho. El teléfono vibró sobre la mesa de madera, la luz iluminando la penumbra. Era un mensaje de Enrique. Mamá, no hagas todo tan complicado. Yo hablaré con Marisol. En todas las familias hay peleas. Te ruego que no exageres. Leí esas palabras, con la mano temblando de rabia y decepción. Era como una bofetada. ¿Peleas? Esto no era una simple discusión. Era el dolor de una niña, una herida que ningún perdón podía borrar. Apreté el teléfono. Quise contestar, gritarle que había fallado como padre, pero me detuve. No respondí. No porque no quisiera, sino porque sabía que mis palabras no cambiarían nada. Camila se movió en sueños, me abrazó con sus bracitos y murmuró: «Abuela, no me obligues a volver a casa». Esa súplica, débil pero desesperada, fue como una aguja directa al corazón. La arropé de nuevo, le acaricié la espalda y le susurré: «No voy a dejar que tengas miedo otra vez, Camila, te lo prometo». Pero al decirlo, sentí un temor profundo crecer en mí. Sabía que sacarla de aquella fiesta solo había sido el primer paso. Marisol no se rendiría fácil, y Enrique, con su indiferencia, seguramente seguiría buscando mantener la calma en lugar de enfrentar la verdad. Pero yo no podía retroceder. No ahora, cuando Camila necesitaba de mí más que nunca. Pasé la noche en vela junto a ella, escuchando cada respiración irregular. Esa noche fue, para mí, la más larga de toda mi vida. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por la rendija de la ventana y caía sobre el piso de madera vieja en mi pequeña casa. Yo estaba en la cocina, poniendo la olla de café de olla en el fuego, mientras el aroma a canela y anís estrellado se expandía, trayendo un poco de consuelo en medio del desorden de mi corazón. Trataba de concentrarme en cada movimiento, removiendo el café, pero mi mente seguía volviendo a la imagen de Camila aferrándose a mí la noche anterior, con su voz temblorosa, suplicando no volver a casa. Cada vez que lo recordaba, mi corazón se encogía, como si alguien lo apretara con fuerza. Los golpes insistentes en la puerta interrumpieron mis pensamientos. Me limpié las manos en el viejo delantal. Caminé a abrir, ya con una idea de quién estaría allí. Enrique apareció en el umbral, con la ropa arrugada, como si no hubiera dormido en toda la noche. Sus ojos tenían ojeras profundas, reflejaban cansancio y preocupación. Se quedó parado, en silencio, sin decir una palabra, como un hombre atrapado entre el arrepentimiento y la impotencia. Le hice una seña para que entrara, sin hablar, y volví a la cocina a servirle una taza de café caliente. El aroma fuerte del café no logró disipar la pesadez que había entre nosotros. Camila estaba sentada en la vieja silla de mimbre en la sala, abrazando con fuerza la muñeca de trapo gastada que siempre llevaba consigo. Cuando Enrique entró, ella levantó la mirada un instante, con un destello de miedo en los ojos, y enseguida bajó la cabeza, como temiendo enfrentar a su padre. Enrique se quedó inmóvil. Su vista se detuvo en la cabeza rapada de Camila, pero rápidamente desvió la mirada, incapaz de sostenerla. Vi sus manos temblar, como si intentara contener una emoción que lo desbordaba. Coloqué la taza de café caliente frente a él, sobre la pequeña mesa de madera, y me senté frente a él,
esperando. Pero en el fondo, no estaba segura de querer escuchar lo que mi hijo pudiera decirme. Antes de pronunciar palabra, Enrique se arrodilló de golpe sobre el suelo frío de azulejo, bajó la cabeza y con la voz entrecortada, casi al borde del llanto, dijo: «Mamá, te lo ruego, dale a Marisol una oportunidad. Sé que se equivocó, sé que esta vez se pasó de la raya, pero Camila también es muy terca, no hace caso. Marisol solo se le fue la mano en un arranque de coraje. No hagas público esto, te lo suplico». Sus palabras eran como cuchilladas, que me herían y al mismo tiempo encendían mi furia. Miré a mi hijo, aquel al que había criado con todo mi amor, ahora de rodillas frente a mí, suplicando por un error que no podía perdonarse. Me quedé inmóvil, con el corazón dividido entre la rabia y la compasión. Respiré hondo, intentando mantener la voz serena, aunque cada palabra parecía salir desde lo más hondo. Enrique, el error de Camila es la terquedad de una niña de 5 años. Ensució el vestido, fue traviesa, no obedeció. Eso es lo que hacen los niños. Pero el error de tu esposa fue convertir esa terquedad en un pecado, hacerle creer a la niña que es fea, que merece ser castigada. Y tu mayor error, Enrique, ha sido tu silencio. Has guardado silencio demasiado tiempo, dejando que tu hija viva con miedo dentro de su propia casa. Me detuve, lo miré directo a los ojos y vi cómo las lágrimas del arrepentimiento comenzaban a rodar por sus mejillas. Pero esas lágrimas no calmaron mi enojo. Solo me hicieron sentir más dolor, porque sabía que él había permitido que todo llegara demasiado lejos. Camila, desde la esquina del cuarto, vio a su padre arrodillarse y corrió hacia mí, abrazando fuerte mis piernas. «Abuela, no quiero volver». Su voz apenas se escuchaba, llena de miedo, como si solo mencionar la idea de regresar a casa fuera suficiente para hacerla temblar. Me agaché, acariciando su cabeza rapada, sintiendo bajo mi mano los pequeños cabellos que empezaban a crecer como un recordatorio doloroso de lo que había pasado. Miré a Enrique y hablé con firmeza, sin dejar espacio a la negociación. Si de verdad quieres salvar a esta familia, demuéstralo con acciones, no con súplicas vacías. Eres el padre de Camila, debes levantarte y protegerla, no pararte aquí a justificar los errores de tu esposa. Enrique bajó la cabeza, incapaz de responder, y solo asintió débilmente en silencio. Por la tarde, mientras lavaba la ropa junto al pozo detrás de la casa, el chirrido del portón me sacó de mis pensamientos. Alcé la vista y vi a don Mateo, el vecino bondadoso, entrar. Venía del campo, aún llevaba en la mano su sombrero de palma gastado, con el sudor perlado en la frente. Su rostro era curtido, pero sus ojos brillaban con sinceridad y preocupación. Miró alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie más en el patio, y se acercó a mí, bajando la voz casi a un susurro. «Doña Margarita, me enteré de todo lo que pasó en la fiesta de ayer. ¿La niña Camila está bien?» Detuve las manos, limpiándolas en el delantal ya gastado, mientras el cansancio volvía a pesar sobre mí. Asentí, forzando una sonrisa débil. «La niña está en el patio, don Mateo. Está jugando, pero no sé si realmente está bien». Le hice una seña para que pasara, y allí estaba Camila, sentada bajo el árbol de mango, persiguiendo a un gatito gris. Reía bajito cuando el gato escapaba de sus manos, pero de vez en cuando su pequeña mano iba sola a tocarse la cabeza rapada, y sus ojos se nublaban un instante, como si el dolor siguiera escondido en su alma frágil. Serví un vaso de limonada fresca de una jarra de barro y lo puse frente a don Mateo cuando se sentó en la silla de madera bajo el corredor. Él tomó el vaso, pero no bebió enseguida, solo suspiró con la mirada pesada. «Doña Margarita», comenzó, con voz grave y pausada, como midiendo cada palabra. Muchas veces vi a Marisol jalonear fuerte a la niña en la entrada, gritándole solo porque ensució un vestido. Una vez incluso la oí amenazar con dejar a Camila afuera toda la noche si no se terminaba la comida. En ese momento pensé que era un asunto de su familia y no me atreví a meterme. Me dije a mí mismo que tal vez era un arranque de enojo de madre. Pero lo de ayer... Se detuvo, negando con la cabeza, mientras apretaba con fuerza el sombrero en sus manos.
Ya no puedo quedarme callado. Si usted lo necesita, estoy dispuesto a declarar. Las palabras de don Mateo me golpearon como un viento frío, dejándome inmóvil. Resultaba que no era la única que había notado las señales. Los gestos de Camila encogiéndose, los gritos de Marisol, no solo yo los había visto, también el vecindario entero había sido testigo. Y yo, la más cercana a Camila, había guardado silencio demasiado tiempo. Sentí un dolor punzante en el pecho, como si hubiera traicionado a mi propia nieta. «Don Mateo», dije con voz ronca, «¿por qué no dijo nada antes? Si yo hubiera sabido...». Dejé la frase inconclusa, porque entendía que al culparlo también me culpaba a mí misma. Él dejó el vaso de agua sobre la mesa y me miró con ojos llenos de compasión. «Señora Margarita, yo también me culpo», dijo con voz grave y triste. Pensé que no era asunto mío, que su familia lo resolvería sola. Pero cuando escuché a Camila llorar y suplicar ayer, entendí que me equivoqué. Nadie debería soportar algo así, menos aún una niña. Se detuvo, mirando hacia Camila, que intentaba atrapar al gatito, aunque en su mirada aún se notaba la inquietud. «Usted no está sola, Margarita», continuó con voz firme. «Todo el vecindario conoce el carácter de Marisol, y ahora todos han visto su verdadero rostro. Si usted necesita que yo diga la verdad, lo haré». Puse mi mano sobre el hombro de don Mateo, con un profundo sentimiento de gratitud mezclado con un dolor intenso. «Gracias, don Mateo», dije con la voz entrecortada. «Sus palabras son muy importantes para mí. No voy a permitir que esto siga. Camila no merece vivir con miedo». Él asintió con mirada decidida. Luego se levantó y se colocó el sombrero de palma. «Llámeme cuando lo necesite», dijo antes de salir por la puerta, dejándome de pie en el patio, con el corazón pesado pero iluminado por una chispa de determinación. Camila, como si hubiera escuchado algo de la conversación, levantó la vista hacia mí. Sus ojos claros brillaban con una tenue esperanza, como si sintiera que yo no la abandonaría. «Abuela, el gatito se escapó», dijo en voz baja, pero la sonrisa en su rostro me calentó el alma. Me acerqué, me senté junto a ella y acaricié suavemente su espalda. «No te preocupes, mi amor», le dije con la voz lo más dulce posible. «El gatito volverá. Y yo siempre estaré aquí contigo». Camila asintió, se acurrucó en mi pecho y sentí el alivio en su respiración. Después de que don Mateo se fue, permanecí mucho tiempo en el patio, mirando a Camila correr detrás del gatito bajo el árbol de mango. La luz de la tarde se filtraba entre las hojas, dibujando manchas de sombra y claridad en el suelo, como un cuadro de esperanza y dolor. Las palabras de don Mateo resonaban en mi mente, reforzando la firme decisión que crecía dentro de mí. Sabía que, para proteger a Camila, no podía confiar solo en las promesas de Enrique ni en un cambio incierto de Marisol. Tenía que actuar, tenía que hacer lo correcto, aunque eso pudiera quebrar aún más a mi familia. A la mañana siguiente, llevé de la mano a Camila por el camino de tierra hacia la escuela. Ella apretaba mi mano con fuerza, sus pequeños pasos tambaleantes, pero en sus ojos aún había una pizca de preocupación. «Abuela, hoy me voy a portar bien en la escuela», murmuró, como queriendo demostrar algo. Me agaché, acaricié su cabeza y forzando una sonrisa, le dije: «Yo sé que siempre eres buena, mi amor. Hoy voy a hacer algo para que estés a salvo, ¿de acuerdo?». Ella asintió, sus ojos brillando con un débil destello de esperanza, y sentí un nudo en el corazón. La abracé fuerte antes de dejar que la maestra la llevara al salón, y luego di la vuelta apresurada hacia la parada del autobús. Tomé el primer autobús hacia el centro de Oaxaca. El sol ya estaba alto, resplandeciente sobre las calles empedradas. El bullicio del mercado llenaba el aire, los gritos de los vendedores y el olor a tortillas recién hechas se mezclaban con el aroma de las flores de cempasúchil, pero, curiosamente, dentro de mí había una calma extraña. Después de tantos días de caos, después de tantas noches sin dormir preocupada por Camila, sentía crecer una determinación serena. Sabía que ese día haría lo necesario para protegerla, aunque eso significara que mi familia se rompiera aún más.
La oficina del licenciado Ramírez estaba escondida en un callejón estrecho, con una puerta de madera vieja y un letrero de bronce ya opaco. Era un abogado mayor, famoso por su integridad en Oaxaca, en quien todo el pueblo confiaba cuando había que resolver asuntos difíciles. Empujé la puerta y entré. Un ligero olor a papel viejo y tinta flotaba en el aire. El cuarto estaba lleno de gruesos tomos de derecho, apilados en estantes de madera. En la pared colgaba una foto familiar en blanco y negro, con la sonrisa radiante del señor Ramírez junto a su esposa y sus hijos, como un recordatorio de los valores que yo estaba luchando por proteger. El señor Ramírez levantó la vista desde su escritorio, los lentes resbalando por su nariz. Sonrió al verme, pero su expresión pronto se volvió seria al notar la tensión en mi rostro. «Doña Margarita, tome asiento», dijo con voz cálida, señalándome la silla de madera frente a él. Respiré hondo y empecé a contarle toda la historia, desde la cabeza rapada de Camila, su llanto desesperado, hasta las amenazas de Marisol y la indiferencia de Enrique. Le hablé de las veces que pasé por alto las señales, de cómo Camila buscaba refugio en mí y del testimonio de don Mateo. Mi voz temblaba, no de miedo, sino por la mezcla de ira y dolor al recordar cada detalle. El señor Ramírez escuchó en silencio, con la mano en la barbilla, sin interrumpir. Cuando terminé, se quitó los lentes y los dejó sobre la mesa, mirándome con ojos que mezclaban comprensión y seriedad. «Señora Margarita», dijo despacio, «con lo que me cuenta, y con un testigo como don Mateo, usted tiene bases suficientes para llevar este asunto a la justicia. La conducta de su nuera no es solo una falta de control, sino que muestra señales de maltrato psicológico y físico hacia una niña». Pero hizo una pausa, con una chispa reflexiva en la mirada. «Creo que aún tenemos la oportunidad de salvar esta familia, si actuamos con firmeza. ¿Quiere intentarlo?». Me quedé atónita, sin estar segura de haber entendido. «¿A qué se refiere, licenciado?», pregunté con cautela. El señor Ramírez sonrió levemente. Sacó un fajo de hojas en blanco del cajón y lo puso frente a mí. «Voy a redactar un compromiso», dijo con seguridad. «En él, Marisol tendrá que jurar que jamás volverá a ejercer violencia física ni psicológica contra su hija. Enrique deberá prometer dedicar tiempo a cuidar y proteger a su familia, especialmente a Camila, y hasta la propia Camila deberá prometer esforzarse en portarse mejor, como parte de la reconciliación. Si alguien rompe este compromiso, se convertirá en una prueba irrefutable que usted podrá llevar directamente al juzgado de lo familiar. Es una manera firme, pero que todavía da a su familia una oportunidad». Sus palabras fueron como un destello en mi mente. Sentí un rayo de esperanza, aunque junto con él se levantó una determinación férrea. Esto no era solo para proteger a Camila, sino también una ocasión para que Enrique y Marisol enfrentaran su responsabilidad. «Hágalo así, abogado», dije, apretándole la mano, con la voz quebrada por la emoción. «Quiero que toda la familia firme delante de usted. Quiero que Camila esté a salvo y que esta familia tenga una oportunidad de arreglarse, pero no a costa del sufrimiento de la niña». El señor Ramírez asintió, con un brillo de aprobación en la mirada. «Usted es una abuela fuerte, doña Margarita», dijo con voz profunda. «Prepararé todo. Este fin de semana nos reuniremos con su familia. Me aseguraré de que las cosas se resuelvan de la manera correcta». Asentí, con la gratitud desbordándome, aunque mezclada con una inquietud latente. Sabía que esa reunión no sería fácil, sobre todo teniendo que enfrentar a Marisol, aún atrapada en su coraza de defensa y enojo. De regreso a casa, pasé por la panadería de doña Rosa en la esquina del mercado y compré unos pan dulce que le encantan a Camila. El olor a pan recién horneado me hizo sonreír, pensando en la cara de felicidad de Camila al verlos. Sabía que debía ser a la vez firme y flexible para que la niña sintiera el amor en medio de estos días turbulentos. Caminé por la calle empedrada, con el corazón un poco más ligero, aunque aún cargado por lo que estaba por venir. Entendía que este compromiso era solo el primer paso, y que para un verdadero cambio, tanto Enrique como Marisol
debían enfrentarse a sí mismos. Esa noche, cuando el atardecer cubrió mi pequeña casa, me senté en la mesa de madera y llamé a Enrique. Su voz al otro lado sonaba agotada, como si el mundo entero se sostuviera sobre sus hombros. Enrique, le dije, con un tono que no admitía rechazo. Este fin de semana, tú y Marisol vengan a casa de mamá. Camila se quedará aquí hasta entonces. Vamos a hablar, con la presencia del abogado Ramírez. No tienes otra opción. Al otro lado hubo un largo silencio. Solo se oía su respiración pesada. Finalmente respondió en voz baja, casi un susurro. Sí, mamá. Colgué, sintiendo una determinación que se fortalecía dentro de mí, pero también una tristeza profunda. No quería llevar a mi familia al borde del abismo, pero no podía permitir que Camila siguiera viviendo con miedo. La tarde del domingo, la luz dorada se filtraba por la ventana, iluminando el piso de madera de mi sala con cálidos reflejos. Pero el ambiente dentro de la casa era pesado, solemne como un juicio. Sobre la mesa de madera vieja, el compromiso redactado por el abogado Ramírez reposaba ordenado, junto a un florero con crisantemos amarillos, símbolo frágil de esperanza entre las grietas de mi familia. Me senté allí, con el corazón golpeando fuerte, firme pero inquieta, preparándome para una conversación que sabía marcaría el futuro de Camila y quizá de toda la familia. El abogado Ramírez estaba en la cabecera de la mesa, con una presencia serena pero imponente, los lentes resbalando por el puente de la nariz, la mirada aguda pero llena de comprensión. Marisol, frente a mí, con los brazos cruzados y el rostro tenso, levantaba un muro defensivo a su alrededor. Enrique, a su lado, se retorcía las manos sin cesar, con la mirada esquiva, como huyendo de la realidad. Camila se aferraba a mí, abrazando su muñeca de trapo desgastada, sus ojos grandes brillando con miedo y esperanza a la vez. Le puse la mano en el hombro y apreté suavemente, como queriendo darle un poco de fuerza para lo que venía. Respiré hondo, me levanté y con voz firme y clara que resonó en el silencio dije: hoy no estamos aquí para acusarnos, sino para buscar una manera de salvar esta familia, pero nada se podrá salvar si no hay un cambio desde la raíz. Lo que pasó con Camila no puede tomarse a la ligera y no permitiré que vuelva a suceder. Miré directamente a los ojos de Marisol, luego a los de Enrique, queriendo que sintieran la fuerza de cada palabra que pronuncié. Marisol de inmediato contraatacó, su voz fría y a la defensiva. Solo quiero enseñarle a la niña a ser limpia, a obedecer. No hice nada malo. Una madre tiene derecho a educar a su hija, ¿verdad? Miró alrededor, como buscando el apoyo del abogado Ramírez, pero él solo observaba en silencio, sin decir nada. Vi sus manos apretarse, como si intentara contener la rabia. La miré directo a los ojos, mi voz lenta pero afilada, como un cuchillo cortando su defensa. Educar sembrando miedo en la cabeza de una niña no es educar, Marisol. ¿Recuerdas tu propia infancia? ¿Recuerdas lo que se siente cuando tus padres te menospreciaban, cuando te hacían sentir que no valías nada? ¿Recuerdas haber perdido la confianza en tu propia familia, verdad? Mis palabras tocaron una herida profunda. Marisol se quedó inmóvil, los labios temblando, su mirada vacilante, como si la arrastraran de vuelta a recuerdos que había querido enterrar. Y de pronto rompió en llanto, lágrimas resbalando por sus mejillas, no de rabia, sino de dolor y arrepentimiento. Yo no quiero que Camila me odie, sollozó con la voz rota. Como yo llegué a odiar a mis propios padres. El aire en la sala se volvió denso. Enrique abrazó a su esposa por los hombros, con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa. Perdóname, Marisol. No estuve ahí cuando me necesitabas. Hemos llegado demasiado lejos. Bajó la cabeza, como queriendo esconder su vergüenza y su remordimiento. Miré a mi hijo, con el corazón lleno de amor y de enojo. Tu error fue la indiferencia, Enrique, dije con voz firme, aunque dolida. Te perdiste en el trabajo, dejaste todo el peso a tu esposa y te apartaste cuando aparecieron los problemas. Eres el padre de Camila, pero no la protegiste. Desde hoy, tienes que ser un verdadero padre, un verdadero esposo, porque si no, todo se vendrá abajo. Me volví hacia Camila, y mi voz se suavizó,
como una brisa en medio de la tormenta. Y tú, mi niña, también tienes que prometer que vas a obedecer más a tus papás, que no serás tan terca. Pero si algo te da miedo, tienes que decírselo a la abuela o a alguien en quien confíes. ¿Lo prometes? Camila levantó la mirada hacia mí, sus ojos claros brillando de confianza. Asintió con una vocecita baja pero segura. Sí lo prometo, abuelita. Sonreí, acariciando su cabeza, sintiendo los cabellos que volvían a crecer como una señal de sanación. El abogado Ramírez empujó el documento hacia ellos, su voz grave y clara. Esta es la última oportunidad para esta familia. El compromiso establece que Marisol jura no usar ninguna forma de violencia física ni psicológica contra Camila. Enrique se compromete a dedicar tiempo a cuidar y proteger a su hija. Y Camila, como ya dijo la señora Margarita, también promete esforzarse por portarse mejor. Si alguien incumple, este documento será la prueba para que la señora Margarita lleve el caso al tribunal familiar. Se detuvo, mirando a cada uno de nosotros, como queriendo remarcar lo crucial del momento. Espero que todos lo tengan bien presente. Marisol se secó las lágrimas. Con la mano temblorosa tomó la pluma y firmó primero. Su firma salió desordenada, como si aún luchara consigo misma. Enrique firmó después, su trazo lento pero firme. Tomé la mano de Camila y la guié para que escribiera su nombre torpemente en el papel, cada letra temblorosa pero llena de significado. Cuando la pluma se posó de nuevo en la mesa, un silencio profundo cubrió la sala, como si el mundo entero contuviera la respiración. Luego, de repente, Marisol se levantó y caminó hacia Camila. Se arrodilló, abrazó a la niña, besó la cabeza rapada de su hija y con la voz entrecortada dijo: «Perdóname, hija mía. Te prometo que no volveré a asustarte, Camila». Después de un instante de duda, rodeó con sus pequeños brazos el cuello de su madre y apoyó la mejilla en su hombro. Yo observé la escena, con el corazón aliviado, aunque todavía con cierta desconfianza. Quería creer que Marisol realmente se arrepentía, que iba a cambiar, pero sabía que las promesas solo eran el inicio. Me puse de pie, miré a toda la familia y hablé con voz lenta pero firme. La familia solo puede mantenerse unida si cada uno de nosotros cambia. Hoy hemos cerrado un pasado doloroso para comenzar un nuevo futuro. Pero no dejaré de estar atenta, no porque quiera controlar, sino porque amo a Camila y quiero que crezca en un verdadero hogar. Miré a Marisol, luego a Enrique, queriendo que entendieran que jamás permitiría que Camila sufriera otra vez. El abogado Ramírez sonrió, recogió los papeles y asintió hacia mí. Su familia es muy afortunada, doña Margarita, porque todavía hay alguien con el valor de decir la verdad. Se levantó, dispuesto a marcharse, pero en sus ojos brillaba una confianza, como si supiera que yo no me detendría hasta que todo estuviera realmente reparado. Cuando la puerta se cerró, me senté junto a Camila y la abracé contra mi pecho. Ella se acurrucó en mí y susurró: «Abuela, mamá ya no se va a enojar conmigo, ¿verdad?». Le besé la frente y le respondí con ternura: «Espero que no, mi amor. Pero pase lo que pase, siempre me tendrás aquí». Marisol, desde el otro lado, me miraba. En sus ojos aún había algo de confusión, pero por primera vez noté un destello de sinceridad. Yo sabía que el camino por delante sería largo y que las heridas de Camila no sanarían fácilmente. Pero ese día, con el compromiso firmado sobre la mesa y las promesas dichas en voz alta, sentí que una nueva esperanza había llegado a nuestras vidas. Después de todo lo sucedido, lo que de verdad quiero dejar como mensaje es esto: en una familia, callar ante la verdad nunca es la manera de mantener la paz. Solo hace que el dolor crezca y siembra miedo en los más vulnerables. Un niño necesita ser protegido con amor, no disciplinado con miedo. He comprendido que, por más valioso que sea el vínculo de sangre, si no nos atrevemos a enfrentar la realidad y a alzar la voz por lo justo, la familia será solo una cáscara resquebrajada. Esta lección no es solo para mí, sino para todos. Escuchen, observen con atención los pequeños signos y tengan el valor de actuar, porque a veces solo un retraso basta para arruinar un alma inocente.
La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien lo escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? De verdad me pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la armonía o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero conocer tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy convencida de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.